científica de Fullness Centro de Nutrición, ubicado en Pereira, Risaralda, y es docente de maestría de nutrición deportiva en la Universidad CES. Definitivamente me podría seguir muchísimo tiempo más con su currículum, pero creo que mejor les dejo precisamente con nuestra doctora Sandra, y pues doctora Sandra, es todo suyo nuestra audiencia el día de hoy. Ya vemos su presentación, doctora. Solo faltaría que habilite su micrófono y su cámara. Bueno, quiero verificar, muy buenas tardes para todos, mil gracias por esta invitación para manejar este tema tan interesante. 1.000.000 de gracias a la doctora Alejandra, coordinadora del evento, por invitarme. Quiero verificar si me ven y escuchan bien. Todo perfecto, doctora. Perfecto. Entonces, nos vamos. Quiero aclarar que para esta presentación no tengo ningún conflicto de intereses y el tema que voy a tratar es neuromarketing en salud y estrategias en la práctica clínica. La ruta de viaje va a ser la siguiente. Primero vamos a hablar de la definición, que es neuromarketing. Vamos a entender cómo funciona el cerebro y cómo tomamos las decisiones. Vamos a identificar estrategias y cómo funciona el marketing, el neuromarketing en salud. Vamos a hablar del marketing experiencial, del marketing sensorial, del marketing en el consultorio y las notas importantes para llevar a casa. Para iniciar, quiero entonces recordarles que el neuromarketing es la ciencia que tuvo origen en el Instituto Bright House Institute de Atlanta, y oficialmente el término neuromarketing comenzó a ser usado desde el año 2002 por el doctor Al Smith, ganador del Premio Nobel de Economía. Y posteriormente, Gary Salman de la Universidad de Harvard fue el mercadólogo que inició realmente esa aplicación del neuromarketing en todos los modelos de negocios a nivel mundial. Básicamente, el neuromarketing estudia todos los procesos cerebrales y aplica las bases de la neurociencia para investigar y estudiar cómo los procesos cerebrales de las tomas de decisiones de las personas en los diferentes campos de acción del marketing impactan en esa toma de decisiones. Cuando hablamos entonces de momentos del marketing, hablamos desde la inteligencia de mercado, el estudio de mercado, el diseño de productos, el diseño de experiencias y de servicios, las comunicaciones, los precios, el branding, y de esta manera el neuromarketing empieza a identificar qué es lo importante para el consumidor. Básicamente, en el neuromarketing se realizan la medición de ondas cerebrales para identificar algunas características especiales. ¿Cuáles son estas características especiales? Primero, la atención. La atención equivale como cuando prendemos un bombillo o una linterna y decimos, aquí estoy yo. Si nosotros logramos en ese primer momento enganchar a nuestro consumidor, logramos generar intención de compra. Pero si no, no logramos nada. Entonces, por eso es muy importante y esta herramienta la vamos a aprender más adelante. Otro es la emoción, que es la característica de... Y es como ese momento donde nosotros generamos como esa continuidad y ese engagement con la persona que nos está viendo, nos está escuchando o nos está comprando o está asistiendo a nuestra consulta, y ahí tenemos que tener altibajos, tanto en la voz como en la comunicación, como en la información que le estamos dando, para poder realmente generar después la memoria. ¿A qué me refiero con memoria? Es como esa característica que es la más difícil de lograr, que es generar recordación en nuestro consumidor. Entonces, ya teniendo en cuenta cuáles son esas características del neuromarketing, quiero compartirles esta publicación donde se habla de la tendencia del neuromarketing en salud y cómo
en esta publicación que es una publicación donde se quiso evaluar y conocer cómo el neuromarketing puede ser gran tendencia en salud. ¿Qué se hizo? Se identificó que con la ayuda del neuromarketing en el sector farmacéutico se han podido aumentar las ventas de medicamentos a través de ¿qué? Del diseño del producto, del empaque, de cómo se comercializa ese producto, de la gamificación, de las campañas publicitarias y de la comunicación, tanto médico, paciente, como representante de la industria farmacéutica, médico. Entonces ahí vemos que la industria farmacéutica fue una de las primeras en empezar a apropiarse y empoderarse de todo el tema del neuromarketing. Quiero recordarles que en toda mi presentación todos los artículos científicos van a tener en la parte superior derecha el código QR para que ustedes puedan posteriormente revisar la información, porque quiero tenerles y documentarles muy bien sobre el tema para que vayan con toda la claridad de que es una ciencia realmente con gran soporte y apoyo, y que nosotros como profesionales tenemos un panorama grandísimo para poder aportar e investigar. Entonces, hablando ya de todo el tema de la decisión, es importante entender que las bases del neuromarketing vienen de la neurociencia. Entonces, para esto quiero que aclaremos cómo nuestro cerebro toma las decisiones. Entonces, esas decisiones se toman en la corteza prefrontal del cerebro, que es la encargada de regular este proceso, y ahí se combinan dos aspectos. Uno, la parte afectiva, que se refiere a toda la emoción: yo quiero comprarlo, me encanta, yo quiero hacer el tratamiento, yo quiero adelgazar. Y el segundo, que es la cognitiva o racional: me parece bien, pero está muy caro, lo pensaré para después. Entonces ahí tenemos como esa dualidad, y por eso cuando nosotros desarrollamos servicios o productos debemos impactar en esas dos áreas para poder generar esa toma de decisiones. Y en este proceso existen tres factores importantes que influyen en esa toma de decisiones. ¿Y cuáles son? Primero, evaluar las diferentes opciones que se tienen. Segundo, seleccionar y ejecutar las acciones. Me decido por una de las dos. Y tres, la experiencia o evaluación de lo esperado versus los resultados obtenidos. Entonces, ¿qué me ofrecieron a mí y qué encontré? Para realmente evaluar y decir, vuelvo a comprar, y mi cerebro va a tener esa recordación que ese producto, esa marca, ese profesional es bueno, o definitivamente no quiero volver a utilizar ese servicio. Entonces, cuando hablamos de todo este proceso de toma de decisiones, el profesor Antonio Damasio es un neurólogo portugués que está ubicado básicamente en la Universidad de California y Premio Príncipe de Asturias. Él hace la siguiente afirmación: que una decisión tomada sin emoción es altamente que sea probablemente equivocada. Entonces, él tiene una teoría, y es la teoría de los marcadores somáticos, y en esta teoría él describe cómo la forma en que las emociones impactan la percepción, la evaluación, las decisiones y el comportamiento describen que uno quiera o no tomar una decisión, y que esa experiencia nuestro cerebro la guarde en el tiempo para que después yo quiera o no repetirla. Entonces ahí vemos que hay una base muy importante de la neurociencia en todo el tema de modificación de hábitos y en todo el tema de la compulsión alimentaria. Entonces acá también tenemos un panorama grandísimo para poder explorar y realmente poder orientar muy bien nuestras estrategias tanto de marketing como de abordaje nutricional, y así también como de comunicación, cuando estamos informando, cómo lo estamos haciendo para generar esa recordación. Entonces, hay otro aspecto importante cuando hablamos de neuromarketing, y es el sistema de recompensas. ¿Qué es el sistema de recompensas? Es un factor que influye en esa toma de decisiones, también es llamado mesolímbico dopaminérgico, y es el encargado de regular la sensación del placer. Entonces, nosotros como seres humanos tomamos una decisión porque nos gusta, nos hace feliz o nos genera placer, y ahí el comer y alimentarse bien es una de esas áreas donde nosotros tenemos ahí un potencial muy grande para empezar a regular ese sistema de recompensas. Ese sistema de recompensas está regulado por diferentes zonas del cerebro que se comunican entre sí,
siendo el área ventral tegmental y el núcleo accumbens los más importantes. Y recordemos que todo este proceso del sistema de recompensas está guiado por la dopamina, que es la encargada y es el neurotransmisor de mediar todo este proceso. En este sistema influye la memoria y el aprendizaje, porque el individuo recuerda y repite aquellas acciones que le generan placer y evita aquellas que le incomodan o lo hacen sentir mal. Entonces ahí vemos, por ejemplo, que en el sistema de recompensas podemos regular la adicción a la comida, ciertos comportamientos adictivos como la adicción al juego, a las drogas, a otras cosas. Por eso es importante tener como esa comunicación muy clara y asertiva para poder hacer una intervención que realmente pueda generar un impacto a largo plazo. Entonces existen para todo este proceso, el neuromarketing tiene unas herramientas para medir ese comportamiento del consumidor y cómo todas esas reacciones, tanto de nuestros pacientes, clientes o potenciales aliados estratégicos, cómo reaccionan ellos y cómo nosotros debemos venderles nuestros servicios o lo que queremos lograr. Entonces acá vamos a evaluar que básicamente para realizar este análisis se utilizan diferentes técnicas. Una muy importante y que se utiliza muchísimo es el eye tracking, que consiste en calcular con precisión dónde está mirando el consumidor, qué le está llamando la atención y el estado de ánimo de la persona a través de los rayos infrarrojos que van del ojo hasta el sujeto y se analiza, por ejemplo, si estamos analizando una página web, si estamos haciendo algún análisis, entonces cómo podemos evaluar y hay unas zonas o puntos de calor que es donde nosotros debemos trabajar y hacer todas las intervenciones. También existen otras herramientas como la resonancia magnética funcional, la encefalografía, la tomografía y adicionalmente también se utilizan unas métricas. ¿Qué son las métricas? Son como indicadores que nos permiten evaluar cómo esas estrategias de marketing están funcionando. Entonces, por ejemplo, cuando hablamos de marketing digital, el engagement es una de esas métricas que nos permite determinar la interacción entre la marca y el cliente y con base en eso poder desarrollar unas estrategias tanto en el diseño de las publicaciones como de las estrategias que se van a utilizar en este medio digital. Entonces acá quiero compartirles una publicación de la revista Elsevier, es una publicación reciente donde se quiso evaluar los enfoques empíricos del neuromarketing y la elección de alimentos. Esta es una revisión sistemática y básicamente se quiso evaluar en todos la búsqueda de toda la información cómo la elección de alimentos puede estar determinada por el neuromarketing. Entonces acá también se hace énfasis en que cómo nosotros como profesionales debemos tener esa ética para que los hábitos del consumidor final no se vayan a deteriorar y sobre todo en el caso de los niños. Entonces acá les queda la publicación. Esta es otra publicación también muy reciente, esta es importantísima. Cuando hablamos de ética, esta es una publicación de Harvard donde la Escuela de Psiquiatría de la Universidad de Harvard quiso atender esa preocupación de los profesionales de la salud en el tema de la ética y las relaciones académico-industriales y la responsabilidad de la investigación. Entonces acá les queda como la publicación para que puedan hacer todo ese análisis. Esta es otra publicación donde se quiso evaluar el neuromarketing y la eficacia en la salud pública. Entonces acá básicamente se evaluó cómo cuando se desarrollan campañas de promoción de salud, si hacemos un previo análisis de neuromarketing, pues podemos identificar que en mensajes muy cortos podamos generar un cambio y un impacto en esta población. Entonces ahora, teniendo en cuenta todo lo anterior, quiero que piensen lo siguiente. Los pacientes, clientes o personas que quieren contratarnos para algo buscan sentirse bien o que nosotros ayudemos o inspiremos a otros a sentirnos bien y todos los que estamos acá queremos tener una práctica clínica rentable, entonces, cuando vamos a la realidad, ¿por qué no encontramos siempre lo mismo? ¿Y por qué desafortunadamente en algunos momentos estos pacientes, clientes o instituciones tienen un primer contacto y no quieren volver a contratarnos o a volver a nosotros? Entonces, ahora vamos a mirar qué podemos hacer. Entonces, la estrategia es muy clara. Teniendo ya esas bases, vamos a identificar que vamos a trabajar los 5 sentidos y que todos los procesos que nosotros vamos a realizar en todas las áreas, llámese académica, asistencial, profesional, vamos a involucrar
involucrar la vista, el gusto, el tacto, el oído y el olfato. ¿De qué forma? Cuando hablamos de esto, damos el paso al marketing experiencial y básicamente ese marketing experiencial hace referencia a que debemos y que tenemos que identificar claramente cuál es nuestra marca y cómo la vamos a definir para que se pueda diferenciar, cómo vamos a buscar que ese consumidor final quiera recomendarnos y nos lleve en el corazón y siempre diga, como doctor, vaya donde ella que me encanta. ¿Cómo vamos a poder hacer, cómo vamos a poder lograr eso y cómo podemos desarrollar ese engagement en nuestra población? Entonces, mediante el marketing sensorial, vamos a tener herramientas muy claras. Esta es otra publicación que quiero que revisen después, donde hablan de la alimentación, internet y neuromarketing en el contexto de la sostenibilidad del bienestar. Entonces acá queda claramente que cada vez tenemos que abrir la mente para poder aplicar ese marketing sensorial en nuestra práctica clínica diaria. ¿Para qué? Para generar definitivamente una decisión de compra que va intercalada con dos cosas, la razón y la emoción, como les decía anteriormente. La razón porque el pensamiento de compra determina la utilidad, el beneficio y la necesidad, y la emoción porque se conecta con los gustos, intereses y con la personalidad de nuestro consumidor. Entonces acá hablamos de marketing visual. Cuando hablamos de marketing visual, entonces vamos a tener en cuenta los colores, las formas, las distancias, el tipo de letra, el color que vamos a manejar, cómo vamos a dar esa comunicación. Recordemos que menos es más y que, por ejemplo, en alimentación se come con los ojos, entonces si manejamos servicios de alimentos, gastronomía, pues vamos a tener que buscar herramientas de decoración, ayudas visuales, material educativo para poder impactar. Cuando hablamos de marketing auditivo, entonces acá tenemos en cuenta los tipos de música, el volumen, la amplificación cuando llegan a nuestra consulta, la nitidez, el tono de voz cuando estamos hablando o haciendo un negocio, la contaminación auditiva, cómo suena un alimento, cómo se conecta realmente nuestro cerebro con ese estímulo. Otro aspecto importante es el marketing olfativo, donde hablamos de receptores olfativos a nivel del sistema nervioso para identificar la personalidad de marca y, por ejemplo, en los consultorios se puede identificar qué quiero que mi paciente sienta cuando llegue acá y con base en eso poder desarrollar mezclas de aromas para lograr que sientan eso. El marketing táctil, que hace referencia a todo lo que nuestros pacientes pueden tocar. Este es muy útil, por ejemplo, en los niños picky, que no se conectan a veces con texturas o con tipos de alimentos, entonces puede ser una gran alternativa. Y otro muy importante, que es el marketing del gusto, donde tenemos que hacer que nuestros pacientes degusten la marca, que encuentren un mundo de sabores en toda la experiencia de servicio que tienen, desde llamar y pedir la cita hasta todo el servicio postventa, y que desarrollen toda esa sensibilidad a nivel de papilas gustativas de detectar sabores como salado, dulce, amargo. Acá quiero compartirles esta publicación de cómo aplicar el neuromarketing en el consultorio. Recuerden que les queda el código QR para que escaneen la presentación, y acá quiero entonces recordarles en una forma clara que la comunicación sensorial que debemos hacer en todos nuestros servicios de consulta, de atención, de ventas, de comunicación, de marketing, de generación de contenido, debe incluir entonces los 5 sentidos. Por ejemplo, si hablamos de consulta, en la experiencia preconsulta, desarrollar y generar expectativas, posicionamiento, remisión y marketing digital. En la experiencia de la consulta, maximizar la percepción de valores agregados mediante la secuencia de estímulos, tanto sensoriales como físicos. Entonces, esa asistencia de nuestro paciente a la consulta debe ser multisensorial y realmente se deben estimular todos los procesos para generar esa recordación de marca, y la experiencia post-consulta, donde se hace referencia al seguimiento y la experiencia recibida durante, ya ahí podemos hacer email marketing, y ahora en la siguiente conferencia pues se va a hablar de todo ese tema. Entonces es importante que en el consultorio ideal podamos y tengamos esa habilidad de desarrollar marketing sensorial, explorando, diseñando tanto el diseño como tal de los colores que queremos inspirar. El blanco siempre es ganador, qué colores le vamos a poner, que no haya mucha información en el escritorio y que cuando vamos a trabajar y atender a nuestro paciente vamos sacando, porque recordemos que el cerebro
ama lo fácil, lo sencillo y lo amigable. Y cuando llega y ve un consultorio o un espacio lleno de mucha información, no se conecta. Entonces, la idea es manejar impecabilidad. Recordemos que estimulamos entonces el olfato con aromas, la vista con una muy buena presentación, un muy buen escritorio, un muy buen material de consulta, una muy buena página web para poder ayudar a que este cliente o paciente nos lleve en el corazón. Y algo muy importante también es que todas estas estrategias deben ir encaminadas a generar engagement y recordación a largo plazo. Entonces, con eso quiero que puedan tener y les he dejado toda la información para que puedan revisar en una forma más clara y tener más evidencia, y espero poder tener otro espacio para compartir esta valiosa información sobre el neuromarketing. Entonces, quiero despedirme con esta frase que me impacta muchísimo. Dime y olvidaré, muéstrame y recordaré, déjame participar y entenderé. Y recordemos que nosotros somos seres 100% experienciales y en esa forma debemos trabajar en nuestras intervenciones en la práctica clínica. Muchísimas gracias. Estas son mis redes sociales y estoy a su disposición en lo que pueda ayudarles. Mil gracias.